Nunca se dice y el pastor y los diáconos. Nunca, léalo y verán, nunca. Siempre dice y los pastores y los diáconos. Había pastores, había pluralidad en el ministerio pastoral. El día de hoy no lo reconocemos. Sí lo tenemos, pero no lo reconocemos. Porque en toda iglesia hay más de un pastor, nomás que no le llamamos pastores a los otros. Qué sé yo, le llamamos superintendente de no sé qué, o encargado de no sé cuál, o algo así, pero hay gente que pastorea, y hay pastoras también. Yo sé, no se preocupe, yo tampoco soy muy así del lado de que ordenemos a las mujeres pastorado. No, yo entiendo que cuando Dios bajó del cielo al huerto, al que buscó fue Adán. O sea, me queda clarísimo, ¿verdad? Al que buscó fue Adán porque él estableció un orden. Pero que hay pastoras, por supuesto que las hay. Y pastorea, no le llamamos pastora, no le llamamos presidenta de alguna cosa. O le llamamos hermana fulana. Porque en toda iglesia hay una hermana famosa. La hermana Margarita, o la hermana Carmelita, o la hermana Chabela, o la hermana no sé qué, que es algo así como la matriarca, como de la segunda banca hasta la última más o menos. Digo, por dejar excepciones, ¿no? Porque siempre hay excepciones. De eso me refiero. Los cristianos pastoreamos los unos a los otros. Y me parece que Pablo estaba hablando aquí no solo a los pastores de las iglesias, estaba hablando a las iglesias y estaba desafiándoles a esa tarea que nos ha dado el Señor de pastorearnos unos a otros. Señor, háblanos por favor. Bendice según estamos hoy, Señor, lo que quieras decirnos, por favor. Para eso estamos aquí, para oír tu voz y para obedecerte. Ninguno de nosotros tiene la indisposición de obedecer tu palabra, Señor. Al contrario, tenemos la disposición absoluta y ferviente de oír tu palabra y de creerla y de vivirla. Háblanos, por favor, te lo pedimos en Jesús. Amén. Yo pensaba que este iba a ser como la conclusión de las conferencias de ayer, pero en vista de que algunos de ustedes no vinieron, déjenme tomar un momentito solamente para decir algo que decía yo ayer. Esto de inamovible es una palabra interesante. Significa literalmente, punto, así etimológicamente significa que no se mueve. Ya se acabó, no es gran cosa. Pero el uso de la palabra es gran cosa. Porque usted y yo cuando hablamos de algo inamovible, no hablamos de algo que no se mueve, porque no hay nada en el universo que no se mueva. ¿Sabe usted? Es imposible. Según las leyes de Newton y la relatividad de Albert Einstein y demás, no hay nada que no se mueva. En el mundo no hay nada inamovible, todo se mueve. Usted puede estar sentado aquí, pero la Tierra está girando a más de no sé cuántos, 1000 y pico de kilómetros por hora. Y alrededor del Sol, 30 kilómetros por segundo. O sea que vamos a gorro usted y yo. Si nos asomáramos, nos despeinamos. Si alguien le dice, oye, tú estás aquí sin hacer nada, dígale, no hombre, si voy a gorro, hace rato estaba en otro lado bien lejos. Defiéndase, por favor, defiéndase. Porque vamos a velocidad impresionante. Usted y yo, cuando yo comencé, estábamos a kilómetros de aquí, ¿sabía usted? Entonces, como dicen en mi rancho, ¿qué húbole? No hay nada que no se mueva en el mundo. Entonces, cuando pensamos en inamovible, obviamente estamos pensando en otra cosa. Podemos hablar de convicciones firmes, persistencia, insistencia, mantenernos como le dijo Dios al pueblo a través del profeta, que buscaran las sendas antiguas, porque se salieron de las sendas antiguas y andaban por sendas modernas, qué sé yo, ideologías, evangelio falso de la prosperidad, cosas de esas que hay en el mundo. Y daban regresar a algo donde debían estar inamovibles. Y la otra cosa que está aquí presente y que está involucrada en el tema, pues es el asunto del liderazgo. Pensemos en influencia. Es la manera mejor de definir el liderazgo. Es la influencia que ejerce alguien sobre una persona, pero no solamente en el sentido general, sino en el sentido particular de sus valores, sus principios, sus ideas, sus sentimientos, incluso sus acciones. Y además le desafía junto con otras personas, porque un líder regularmente es líder de un grupo de personas, y desafía a otras personas para lograr el cometido, en nuestro caso, de Dios. Eso es un líder, y en la iglesia hay más de un líder. No solo el pastor es líder, hay otras personas, y un pastor que no se asocia con otros líderes y que no se busca otros líderes que colaboren con él, pues está en peligro, Pero cuando un líder se consigue otros líderes, incluso algunos que lo superan, se convierte en un líder insuperable. Y usted dice, a ver, pastor Pérez, ya me hizo bolas. Pues no importa si no lo entendemos. Alguien que se junta con otros y llama a otros que lo superan, se convierte en un líder insuperable. Y de eso se trata aquí. Entonces, por eso he llamado a este mensaje, que yo entendía que era como conclusión de las conferencias de ayer, pastorado, liderazgo inamovible. Y ya quedó claro que no me refiero solo a los pastores, sino a todos nosotros que estamos aquí. Vuelvo a leer el pasaje. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Insisto que se trata de Hechos 20:28. En la Biblia se habla de liderazgos, o liderazgo como
oficios, ministerios, puestos, cargos y actividades diversas. Se usan otras palabras, no se usa la palabra líder en la Biblia, no, es una palabra inglesa de un lenguaje que se desarrolló bastante después, así es que no podía decir la palabra líder, pero aparecen palabras en la Biblia que tienen que ver con liderazgo. Patriarcas, ¿le suena? Patriarca, líder, jefe de una familia. Jueces, y levantaba Dios jueces más o menos cada 20 años, ¿no es cierto? Porque en el libro de los jueces el pueblo se chongaba y andaba de en maldad, y entonces los gobernaban otros pueblos y entonces se levantaba un líder, un juez. Reyes, por supuesto, profetas fueron líderes, sacerdotes también. En el Nuevo Testamento se usan otras palabras, diáconos, en el sentido de un liderazgo de servicio, apóstoles, por supuesto, maestros, evangelistas. Y tanto en el Antiguo Testamento, y esto es lo interesante, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, se usa un término oficio, ministerio, en común. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo se usa este concepto de líder. Y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Jeremías 3:15. No era un oficio formal, oficial en aquella época, es metafórico. Cuando el profeta dijo, os daré pastores, está usando una metáfora, porque sí había pastores, pero los pastores eran pastores de ovejas. No eran pastores como los de nosotros. Cuando en ese momento de la historia alguien decía, el pastor fulano, no se refería al hermano de corbata que había estudiado en el seminario, no, se refería a una persona que criaba y conducía ovejas. Es que se usa metafóricamente para referirse a ¿qué? A todos los otros que debían ser pastores, patriarcas, jueces, reyes, profetas, sacerdotes. Se usó ese término metafóricamente. El Nuevo Testamento se acuña, ya no metafóricamente, ahora sí se le dice a una persona, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, maestros. Los eruditos en griego nos dicen que ese es un solo oficio, no son 5, sino son 4. Apóstoles, profetas, evangelistas y pastores que enseñan. Algo dicen los eruditos en eso, o a lo mejor usted sigue otros eruditos y mis eruditos son otros, no sé. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Efesios 4, 11, 12. Podemos decir entonces que la figura del pastor es la manera más práctica y completa de definir un liderazgo inamovible. ¿Qué es lo que queremos conseguir nosotros? Ser líderes inamovibles. Disculpen ustedes, voy a estar tomando agua. Disculpen, tengo un problema de salud que se llama celiaquía y no debo comer gluten. Y es probable que haya comido gluten recientemente. Y necesito tomar un poco de agua. Busquemos un liderazgo inamovible. No olvidemos que en todas las iglesias, insisto, hay multiplicidad de pastores y que aquí hay más. No me estoy refiriendo al pastor de la iglesia. Debe haber algunos pastores aquí en la iglesia, muchos, estoy seguro. Somos los que más asistimos a las actividades, pero traemos aquí ovejas, que también es para ellos este mensaje. Abordemos el versículo que nos desafía a un liderazgo inamovible. Y leámoslo en varias versiones, me parece interesante. Mire, dice la Reina Valera 60, la nuestra, ya lo leímos. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. La NBI dice así: tengan cuidado de sí mismos y de todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos para pastorear la iglesia de Dios que él adquirió con su propia sangre. La Dios habla hoy, dice así: por tanto, estén atentos y cuiden de toda la congregación en la cual el Espíritu Santo los ha puesto como pastores para que cuiden de la iglesia de Dios que él compró con su propia sangre. Y la Nueva Biblia Latina de los hispanos dice: tengan cuidado de sí mismos y de toda la congregación en medio de la cual el Espíritu Santo les ha hecho obispos, supervisores, pone entre paréntesis esa versión, para pastorear la iglesia de Dios, la cual él compró con su propia sangre. Amén. Un liderazgo inamovible es un asunto de conciencia. Desde que yo soy adolescente se usa mucho la palabra conciencia. En donde quiera que había alguna manifestación de estudiantes o de maestros, todos decían, es que debemos concientizar. ¿Ha oído usted eso? Es muy común, es un lugar común eso en el echar brava, en el pelearse contra alguien o en hacer revoluciones. Uno siempre sale con que hay que concientizar. Sí, comadre, hablan las señoras en la casa. Sí, comadre, es que hay que ser conscientes, comadre. ¿No es cierto? Y hay que poner posición de comadre. Conciencia es importante. ¿Cómo podríamos traducir eso para hacerlo más claro? Convicción, cabal entendimiento, descubrimiento, fundamento teológico. O sea, tener fundamento teológico para algo que creo. O sea que un liderazgo inamovible es un asunto de conciencia, de convicción, de cabal entendimiento, de descubrimiento, de fundamento teológico. Es algo serio.
Es algo serio que debo entenderlo bien y debo vivirlo bien. Vayamos entonces al texto. Por tanto, primera frase, por tanto, que en el griego es una sola palabra, por tanto, la inamovilidad. Está difícil esta palabrita para andarla convirtiendo en otras cosas, ¿verdad? La inamovilidad de la conciencia histórica. Por tanto, si leemos lo que dijo Pablo antes, entendemos el por tanto. Pablo comenzó en el versículo 18 del pasaje, dice, cuando vinieron a él, les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo este tiempo desde el primer día que entré en Asia. Sigue hablando más cosas. Más adelante dice, y ahora he aquí que yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Y ahí viene esta palabra, por tanto. O sea que el apóstol Pablo les hace una breve historia de todo lo que ha hecho por ellos y les dice, por tanto. Y yo llamo a esto la inamovilidad de la conciencia histórica. Hermanos míos, no somos los primeros en nada. Otros pasaron por aquí antes que nosotros. Otros pasaron por aquí antes que nosotros. Hace rato me emocioné porque hablaron del grupo que estaba cantando y me dijeron que era parte del grupo del hermano Sammy Fuentes. Hasta donde yo sé, él es el compositor de Varón de Dios, ¿así es? Sí. Cuando yo era un adolescente recién convertido en Chihuahua, el hermano fue a Chihuahua durante varias ocasiones a predicar la palabra. Era evangelista. Lo recuerdo con su guitarrota y con su acordeón también, y con su grupo. Fue en un culto en la iglesia, final de la campaña fue en el auditorio municipal, y el último día fue en el templo, la primera iglesia bautista, y ahí él se refirió a nosotros los cristianos, ya no evangelísticamente, sino nosotros los cristianos. Predicó para los ya salvos, digámoslo así, e hizo invitación, y ahora la invitación no fue aceptar a Cristo, la invitación fue aceptar el llamado al ministerio. Yo debí tener unos 17 años y medio, casi recién convertido, 18 acaso, porque a los 19 me fui al seminario, y a esos 17 años y medio, algo así, flaco, ojeroso, cansado, con ilusiones, porque sí tenía ilusiones, pasé al frente llorando, porque soy del club de los llorones, pasé al frente llorando, y era bravo, ya, no sé cómo decirlo, ustedes lo conocían más que yo, pero estaba manoso, tenía manotas bárbaras. Y entonces, cuando abrazaba en serio, ¿no? Como abrazo del oso, con sus botas, sus bototas esas, así que yo decía, esas son para tomarle una foto, ¿no? Y me preguntó, ¿sabes lo que hiciste? Aquí entre nos, yo no tenía ni la menor idea de lo que hice. La respuesta correcta y sabia debió ser, no tengo la menor idea, no sé lo que hice. Pero dije yo, sí, sé. Claro, por supuesto. No sabía nada. Usted y yo no somos los primeros en nada. Otros pasaron por aquí, hicieron lo suyo. Tengamos cuidado, jóvenes preciosos. No todos son jóvenes ustedes, pero muchos de ustedes son jóvenes. Algunos no son jóvenes, pero son clásicos, ¿no es cierto? Eso lo aprendí a mi hijo, porque me lo aplica a mí. Tengan cuidado con el pecado de Roboam, el hijo de Salomón, que hizo caso a los consejos de su generación, a su raza, a su gente, con los que iba al antro, les hizo caso. Imagínese usted, en lugar de hacerle caso a los viejos maestros, mentores de su padre. Cuidado con eso, somos demasiado orgullosos de repente. Todos nosotros tenemos esa especie de orgullo de creer que descubrimos el hilo negro de las cosas. No descubrimos el hilo negro de nada. No somos los primeros en nada. Otros pasaron por aquí antes que nosotros. Tenemos un mundo tan fácil que entramos al cuarto así sin ver, agarramos la pared y picamos ahí, se prende la luz. No inventamos la luz ni inventamos la bombilla eléctrica. Otro cuate se quemó los ojos y las pestañas haciendo eso. Ni la rueda, ni la combustión interna de los carros, ni esta cosa tan padre que yo nomás le hago así y baja y viene. Es genial. Y me creo la gran cosa que descubrí, no sé qué cosa en la Biblia, un secreto diferente que nadie cree igual que yo, y me creo la gran cosa. Bájale, hermano, bájate de tu ladrillo. Y algunos ni están sentados en un ladrillo, está tan alto como una tortilla de harina gorda nada más. Y ya están mareados, creen que están muy arriba y están mareados.
el apóstol se despide de sus amigos y colaboradores y le desafía a pastorear con conciencia histórica. Le recuerda su propio ministerio y las implicaciones de este. Le recuerda la ética de su comportamiento, la humildad de su actitud, el dolor y sacrificio que significó su esfuerzo, la integridad de la enseñanza que les procuró, la proclamación universal en la que estaba empeñado, el sometimiento que siempre tuvo al Espíritu de Dios. E incluso les profetiza que se aproximan prisiones y tribulaciones para él. Les anticipa el final, dice: pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Hechos 20:24. Hace un rato un hermano, no le pedí permiso para decirlo, por eso no voy a usar su nombre, pero un hermano vino y me saludó, un joven, para mí es un joven, vino y me saludó y me dio gracias, me dijo él: gracias por las palabras de ánimo que siempre tenía para mi padre. No recuerdo haberle dicho palabras de ánimo a ese hermano precioso, respetado por mí, pero entiendo lo que el joven quiso decirme. Su papá fue pastor de la iglesia que yo pastoreo ahora, y en alguna ocasión, siendo yo pastor ahí, íbamos a celebrar un aniversario. Soy historiador también, estudié historia. Entonces fui a las páginas de historia de mi iglesia y investigué quiénes habían sido los pastores anteriores, y me encontré con el hermano, con el papá de este joven que me saludó. Y por supuesto que le llamé y le escribí y hasta lo invité a la iglesia. E invité a otros que estaban ahí. Dije, era el hermano, era el pastor más grande que quedaba vivo. ¿Sí me explico? Los otros ya habían fallecido, pero él permanecía vivo y le invité. No pudo venir en esa ocasión, pero donde quiera que nos encontrábamos me saludaba, y creo que eso le hizo bien. Oiga, ¿quién soy yo para no reconocer a los viejos? Bueno, ahora en este momento ya estoy para que me reconozcan, no para andar reconociendo, pero no pido reconocimiento, pero sí me exijo a mí mismo reconocer a los viejos. Aquellos pastores tenían en Pablo un ejemplo viviente, tenían en Pablo un por tanto, debían seguir su ejemplo. He aquí muchos por tantos de unos y de otros, por los cuales nosotros podemos y debemos seguir adelante esta difícil pero satisfactoria tarea del pastorado. Yo tengo muchos por tantos, déjenme solamente les digo de uno, está con el Señor, Mariano López, aquí algunos lo conocen, fue pastor por acá también en California, me parece, allá en Nuevo México, no sé dónde, anduvo por acá también. Fue el pastor, el único pastor terrenal que he tenido en la vida. Un día, teniendo yo, no sé, 18 años, 17 años, no sé qué, todavía con el pelo así medio largo, esas cosas, así medio hipioso y flaco, y sí ojeroso, pero no sin ilusiones. Y me nombraron presidente de la Unión de Jóvenes. Muy rápido me nombró presidente de la Unión de Jóvenes. Me vieron así como muy ganoso, qué sé yo. Y entonces me nombraron presidente de la Unión de Jóvenes. Y me tuvieron que bautizar porque no estaba bautizado. Entonces me bautizaron a express. Quiero decirles que yo no había visto ningún bautismo. El primer bautizado que vi fui yo. Y no sé cuántos conocen el templo de la primera iglesia bautista, pero lo llevan a uno por unos pasadizos secretos así, tipo catacumbas. De veras, hay unos lugares que un gordito no cabe. El hermano Mariano batallaba para entrar. Y luego te encerran en un cuarto y había una puerta ahí cerrada. Se oía agua del otro lado. Y luego de repente se abría la puerta y una mano pachona así decía. Era el diácono que le estaba ayudando, y entrabas tú y te dabas cuenta que estabas ahí arriba. Porque el bautisterio está así en alto, como acá en algunos templos. Yo no sabía que me iba a ver toda la gente, pensé que era algo secreto acá, místico. Entonces yo entro usted dirá, este era bien bruto, más bien inexperto. Porque no soy de familia cristiana, fui el primer cristiano. No pude llevar mi diploma, ¿cómo se dice? Mi certificado de bautismo, no lo pude llevar a casa, porque era peligroso. Se lo di a una hermana de una joven que me estaba discipulando, se lo di que me lo guardara. 5 años después, me convertí en su pastor. Y me dijo, oiga pastor, pues como que ya se puede llevar el certificado, ¿no? Pero ese día salió la mano pachona esa y yo entré y vi a todos ahí. Oh, hasta me sentí artista, dije, está suave esto. Y ya me bautizaron. Porque era presidente de la Unión de Jóvenes y no podía seguir siendo, me iban a nombrar o querían que fuera presidente. Y entonces el hermano Mariano se le ocurrió la idea de que los jóvenes dirigieran un culto. Y entonces decidimos dirigir un culto, pero dijo, ¿y por qué no predica uno de ustedes? Y pues como era el presidente me nombraron y prediqué.
En esa época en México había un partido comunista que tenía cierto poder. Ahora no tiene ningún poder, ese partido no existe, pero ese partido fue el único partido, digamos, de extrema izquierda que alguna vez pudo ganar la presidencia. Ellos hicieron una publicidad muy importante con un despertador grandotote en sus pancartas rojas, un despertador que en medio, en lugar de manecillas, tenía una hoz y un martillo. Y yo prediqué de aquel versículo de Pablo que dice, porque es hora de que nos levantemos del sueño. ¿Se acuerdan ustedes? Porque ese letrero decía, ya es hora. Y estaba el despertadorzote. Le pedí a un amigo mío de la facultad que me regalara uno de sus póster porque él era de ese partido. Lo llevé al templo, lo pegué aquí en el púlpito, pero enrollado. Y luego a la hora que iba yo a leer el texto, así todo faramayoso, porque además estudiaba teatro yo, imagínense, hice un ademán y cayó el rótulo comunista con la hoz y el martillo y el relojote y decía, ya es hora. Y me arranqué predicando del texto, ya es hora, y exhorté a que ya es hora que nos levantemos, seamos espirituales, cristianos. Y aclaré, no soy comunista, ni mucho menos. En esa época eso del comunismo era peor que ahora. Hubo bendición, hubo quien se entregó a Cristo, hubo personas que aceptaron el compromiso, pero en el siguiente culto de negocios, yo no sabía por qué el hermano Mariano López no quería que estuviera yo en el culto de negocios. Y le dijo a alguien que me sacara, que me convenciera. Y una chica no hizo buen trabajo porque no le entendía ni papa por qué me quería sacar. Yo dije, ¿está aquí algo conmigo o qué? Y como yo no me interesaba, pues no quería seguir allá. Pero le dije, y me sacó, ¿y por qué no estamos en el culto ese? No era culto, era sesión de negocios, perdón. Yo le puse culto en mi iglesia, pero todo el mundo le dice sesión de negocios, como sindicato o algo así. Me sacaron. Al fin de cuentas, yo no pude aguantarme, le dije, no, yo ya no sé qué me estás diciendo ni te entiendo, después hablamos, quiero entrar. Y cuando entré, estaban pidiendo que el hermano renunciara a su ministerio. Y la razón era, ¿cómo se le había ocurrido dejar a un joven greñudo traer un rótulo comunista al púlpito santo, sacrosanto, puro, santo de Dios? Tal vez tenían razón, si en ese momento de la historia era inadecuado y si estaba greñudo. Hubo discusión. La votación no fue unánime para que el hermano fuera destituido, pero la votación de que se quedara en la iglesia fue por mayoría, pero de panzazo. Cuando el hermano me vio entrar, se preocupó mucho, porque este recién convertido de unos cuantos años y cachito podía sufrir un descalabro por lo que estaba pasando. Trató él de componer ahí la cosa para que no se oyera, pero yo escuché todo, no soy tan bruto. Si era ignorante e inexperto, pero bruto no soy. Entendí todito. Hasta levanté la mano para hablar, pero no me la dieron. Estuvo bien, porque si no, entonces sí le acaba todo. Hubo alguien que me defendió, recuerdo hasta quién era, Marcelino Castro, todavía vive el hermano, recuerdo que me defendió y dijo, a mí me fue mucha bendición el sermón, no sé si en la situación de la retórica y la homilética es correcto traer un rótulo comunista, no sé si es bueno o malo, pero a mí me fue bendición, dijo el hermano. El hermano no fue destituido, le dejaron seguir siendo pastor. Cuando se acabó la reunión, esa fatídica, iba yo saliendo, despidiéndonos de todos, yo no sabía qué decirle, porque era mi culpa. Me saluda, me abraza, él besaba, me besa, y me dice, prepárate porque el próximo mes vuelves a predicar. Nomás no traiga ningún rótulo comunista. Oiga, sí, ya sé que me lo dejaron a mí, ¿verdad? Oiga, por tanto. ¿Estoy hablando claro? Sí, amén. Por tanto, usted y yo no inventamos nada. Usted y yo tenemos una historia, principios, valores, tal vez hasta un código de ética que crearon los viejos. Para nosotros, seamos gente que respeta su historia. La inamovilidad de la conciencia histórica, no somos los primeros de nada. Mirad por vosotros, voy a ir velozmente ahora. La inamovilidad de la vivencia ética, más importante que la doctrina y la erudición, es el comportamiento. ¿Recuerdan Isaías 1:10 al 18, en donde Dios le habla al pueblo y les dice Sodoma y Gomorra? Oh, príncipe de Sodoma, oh, quién sabe qué de Gomorra. No son de Sodoma y Gomorra, hace siglos que dejaron de existir, para cuando Isaías escribe.
Pero ahí en ese primer capítulo de Isaías, Dios los está comparando con Sodoma y Gomorra. Y les dice, ¿quién les dijo que vengan y pisoteen mis atrios? ¿Quién les dijo que cuando hay luna nueva? La palabra hebrea es muy fuerte. No la soporta mi ser, dice Dios. Me produce malestar estomacal cada vez que vienen a aullar, dice pisotear mis atrios. Dios está molesto con el pueblo. Y la cosa es ética. Porque Él les dice, ¿qué les pido? Que sean buenas gentes, que cuiden a la viuda, que hagan justicia a la viuda y al huérfano. Más importante que la doctrina y la erudición es el comportamiento, la inamovilidad de la vivencia ética. Se está desarrollando en el mundo entero un liderazgo y un pastoreo de oficina, ejecutivo de órdenes lejanas, que no está presente en el pueblo, que no está encarnado en las ovejas, que no huele a oveja, y que además de todo, vive, yo no sé si decir en la rayita o se pasa la rayita de los preceptos éticos de la palabra del Señor. Los preceptos éticos incluso en las cuestiones económicas. Se está desarrollando en el mundo evangélico y nos está impactando también a los bautistas. La idea de enriquecerse, el empoderamiento, el no toquéis a mis ungidos. ¿Le ha oído usted esas cosas? Que dicen algunos y por la televisión y grandes líderes, y nos está impactando eso a nosotros también. Y de repente nosotros bautistas, los por tradición más teólogos, más fieles, nuestra reforma, en la historia, nuestra reforma, digo nuestra porque ya dije que le damos honor a los viejos y soy parte de ellos porque ellos me enseñaron, aunque no haya conocido a los que lo hicieron originalmente, pero la reforma, los revolucionarios radicales, la reforma radical es de la de los nuestros, los bautistas, y eran los más éticos, intachables, su disposición para vivir con la verdad, pacifista. Los grandes pacifistas de este mundo han sido personas que creen como nosotros. Por mencionar uno, Martin Luther King, ¿no es cierto? Con una ética intachable, donde la palabra vale. ¿Se acuerdan cuando la palabra era la palabra, hermanos? Y digo, ¿se acuerda si tuvo abuelos? Porque ellos son los que tenían palabra. Nuestros abuelos, nuestros padres. No tienen que firmar el día de hoy con firma y 10 documentos que prueban una cosa y siguen diciendo que no es cierto. El día de hoy no hay honorabilidad. Ahora, que no haya eso en el mundo, pues allá ellos, pero entre nosotros, por Dios. No voy a hablar más, porque ya dije que voy rápido, pero en el documento escrito, si lo quieren, se los doy, lo tiene el hermano Vidal y se lo puede compartir a cualquiera, si alguno cree que le resulta interesante. Pero mirad por vosotros, me parece que habla de la ética. ¿No le dijo Pablo a Timoteo? Ten cuidado, ¿de quién? ¿Le dijo? De ti mismo. Mirad por vosotros habla de eso. Cada vez que Pablo decía eso, a ti mismo se está refiriendo tu conducta, tu ética. ¿Cómo enseñas no sé qué cosas que tú no vives? Luego, y por todo el rebaño. Mirad por vosotros, pero luego dice por todo el rebaño, la inamovilidad de la experiencia comunitaria. La fe, la esperanza, el amor y la teología cristiana se expresan en la experiencia relacional. Somos rebaño y somos ovejas todos. El pastorado es un importante rol dentro de la comunidad llamada iglesia local. Esta comunidad tiene un propósito básico, tiene necesidad de planeación, de organización, de dirección, de motivación, de capacitación de los miembros, de una constante evaluación. Se trata de un organismo viviente que crece, se desarrolla, cambia, lucha, crece reproduciéndose en nuevas congregaciones. Y todo eso, sin duda, es dirigido por el pastor y todos los demás pastores que hay en la iglesia, todos los demás líderes que hay en la iglesia. No es un empleo ni una buena plaza de trabajo, es una comunidad en donde se puede invertir la vida. He notado una cosa, he notado que el día de hoy hay una especie de facilidad para casi cualquier empleo, y no es excepción el pastorado. Oiga, porque está lleno de libros, el mundo, de todo.
De todo, de cómo pastorear, de cómo aconsejar, de todo. Y están por internet también los libros. Y usted se puede chutar todos los videos de predicadores. No quiero decir nombres, pero allá en México son bien famosos algunos predicadores de acá de Estados Unidos. Son bien famosos, se traducen ya sea con letritas o con un traductor. Y hay allá en México personas que dicen que su pastor es... Voy a decir unos que no son los malos. Que su pastor es Paul Washer, o su pastor es MacArthur, o su pastor es John Piper. Digo, no lo conoce. Y John Piper en su vida lo ha visto y ni lo hace en el mundo. Pero este joven se siente que es oveja porque se chuta todos sermones y aprende todo y ya se siente pastor ese joven. Y se siente con la posibilidad de criticar a su pastor. No, es que mi pastor no, le falla esto porque él no sabe que Dios escogió a unos para salvación y otros para perdición. Porque estos hermanos son calvinistas, ¿verdad? Que allá también hay calvinistas, hay de todo, pero Dios, no nos metamos en ese lío. Me estoy diciendo a mí mismo. O sea, como que el día de hoy uno podría ejercer el liderazgo y el pastorado sin mucho problema. ¿Qué discipulado? Tengo estos manuales. ¿Qué consejería? Tengo este librito que me dice una por una las preguntas que debo hacer y lo que le debo contestar. Es más, hay libros donde dice consejos para cuando está triste, para cuando está contento, para cuando se divorcia, para cuando se vuelve a casar. ¿No es cierto? Hay libros para todo. ¿Está mal eso? No, está bueno. Son herramientas. Pero me temo que hay ocasiones cuando las herramientas nos facilitan tanto las cosas o nos hacen creer que nos hacen las cosas, que nos olvidamos de una capacitación real y profunda de nuestra vida. Y nos olvidamos del asunto del compromiso y de la pasión que debemos ponerle a todo lo que hagamos. Porque no es nomás pararse al frente cada domingo y chutarse el número 23 del libro de sermones del hermano Taylor. Es más, ni lo leí el sábado. Ahí el domingo, entre el último himno, entre cuán grande es Él y Dios está aquí. Ya con esto. Somos un personaje importante en medio de una comunidad que espera de nosotros algo, que espera de nosotros cosas, que espera de nosotros ejemplo, pasión, que espera doctrina. En México hay un problema con el asunto de los cultos de negocios, las asociaciones de negocios. Muy a menudo en las iglesias hay una familia, unos caciques que dirigen la iglesia y que en ocasiones van en contra del pastor siempre. Y no le dejan al pastor dirigir la iglesia, administrar la iglesia. De hecho, con eso de que ahora somos asociaciones religiosas ante el gobierno, muy a menudo hay iglesias que ponen a otro de presidente de la asociación religiosa. Debería ser el pastor. Si la AR o asociación religiosa no existe para Dios, eso es un asunto del gobierno. Para mí una AR, el presidente de la AR debe ser el pastor, pues es el líder de la iglesia, pues si no, ¿por qué? Pero hay lugares, iglesias donde no, el pastor no tiene tanto. Yo digo, ¿por qué no le dan el poder? Si le dan el poder de alimentarlos todos los días. Imagínense que usted tiene una persona, imagínense que usted es muy rico y tiene criados que le dan de comer hasta en la boca. Y hay uno de ellos que a usted le cae mal, pero él le cocina a usted y le da de comer. Si estoy hablando claro, el pastor da de comer. No lo dejan dirigir la iglesia, pero sí lo dejan que los alimente. Y uno de estos días los envenena a todos. Ahora estoy diciendo eso para aclarar la tarea tan importante que tenemos. Somos parte de un rebaño que come, que se reproduce, que hay que llevarlo a buenos pastos. Necesitamos volver a la palabra del Señor, y volver a la palabra del Señor en el sentido estricto de la palabra, volver a leer la palabra del Señor, hacer apuntes, estudiarla de rodillas, leerla como la leían los viejos. He oído historia de muchos hombres que leyeron toda la Biblia, cada año de su vida, y que lo hicieron de rodillas. ¿Ha oído usted ejemplos de esas personas? Esos pastores que hacían cosas. Ahora, usted dice, ¿usted lo ha hecho? No, yo no lo he hecho. De rodillas, por lo menos. Pero imitarle su pasión, sus ganas, porque es rebaño, ovejas comen. La inamovilidad. He dicho aquí, de la experiencia comunitaria,
La fe, la esperanza, el amor y la teología cristiana se expresan en la experiencia relacional. El pastor está en relación con un grupo de personas a las cuales alimenta con pasión, con convicción, con profundidad. No es un empleo ni una buena plaza de trabajo, es una comunidad en donde se puede invertir la vida. En que el Espíritu Santo os ha puesto, dice la siguiente frase, la inamovilidad de la realidad del llamamiento divino. El Espíritu Santo los ha puesto. Se trata de la voluntad de Dios y no de nuestros gustos o deseos. Para usar menos tiempo les cuento esta historia. Cuando llegué a la iglesia bautista Oreb, un consiervo de esos que hacen preguntas de más, porque nunca falta alguien que sobra, ¿no es cierto? En toda reunión. Me preguntó, ¿y por qué te cambiaste? Dije, no me cambié. O sea, ¿qué estás hablando? Si no son zapatos, me cambié de iglesia. Si no son zapatos, Dios me llamó a esta iglesia. Sí, pero ¿por qué dejaste la otra? Porque Dios me llamó a esta. ¿Pero por qué? ¿Por qué la dejaste? O sea, no entendía él. O sea, él el concepto Dios no lo metía en su ecuación. Él creía que yo le dijera otra cosa. Me corrieron, se pelearon conmigo, algo, un chisme, lo que sea. Y dije, no, lloraron cuando me fui. Si se enojaron fue porque me fui. No porque otra cosa. Y se metió mi hijo. Metió su cuchara a mi hijo. No aguantó y dijo, papá, es como el ajedrez, ¿no? A ver, hijo, ¿qué hablas? Sí, dice, como si el diablo y Dios están jugando una partida de ajedrez. Y él te movió, punto, porque quiere ganar la partida. Le digo a mi amigo, ¿qué te parece, cuate? O sea, comprende. ¿Por qué no eres un pastor normal? Mi hijo tenía razón. ¿Saben qué? Yo me sentí peón. No crea que me sentí alfil ni torre. Soy un caballo. No, me sentí peón. Dios le dio la gana ponerme en otra posición para matar al rey del mal. Somos propiedad de Él. Él nos puso. No es que llegué, no es que conseguí, no es que alcancé, no es que le gané a los otros candidatos. No, hombre, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Nos puso Dios ahí porque quiso Él ponernos ahí. Y eso es muy importante, porque para tener un liderazgo inamovible necesitas saber esa realidad. Se trata de la voluntad de Dios y no de nuestros gustos o deseos. No se trata de dónde quiero estar. No se trata de dónde pagan más, si no son plazas religiosas como en el ambiente del catolicismo. Es la iglesia del Señor. Y supongo que sí, hay que considerar las cosas. La familia, ¿tienes hijos? Supongo que sí. Pero ¿y dónde queda la fe en el Señor? ¿Y dónde queda el amor al Señor? ¿Y dónde queda aquello de que le dijimos que le íbamos a dar la vida por completo y que iríamos a donde Él quisiera? Yo a veces veo a compañeros míos del seminario que eso soñábamos con hacer, eso decíamos en nuestras reuniones de oración que habríamos de hacer, pero algunos ahora no, ahora andan buscando otra cosa. Ahora andan buscando la economía, el prestigio, la fama, los fans en lugar de los discípulos. Por obispos. La inmovilidad de la disposición para la lucha. Se trata de una guerra en donde hay que ofrendar la vida. Insisto, hoy se puede salir adelante sin mucho esfuerzo, porque hay muchas posibilidades en el internet para prepararnos. Pero hay más que eso. Dice Pablo, porque si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. O sea que obispos, sobreveedores, gente que ve por encima, episcopo es la palabra griega, epis, por encima, periscopio, microscopio, ¿le suena? A ver, episcopo viene de ahí, alguien que ve por encima. No en el sentido de orgullo y soberbia, sino en el sentido de función. Él ve desde arriba, ve cosas que los demás no ven, percibe cosas que los demás no perciben. Y resuelve las cosas antes de que sean destruidas las ovejas. El otro día estaba yo escuchando una entrevista que le hicieron a un cantante popular mexicano muy famoso acá con ustedes, muy famoso, gana millones de pesos, de dólares cada vez que canta. Y yo creo que su música es la más oída por los evangélicos de acá, de este lado del mundo, nosotros los latinos. No voy a decir su nombre, pero es pastor ahora de una comunidad, yo no creo que sea iglesia allá en Monterrey, pero lo estaban entrevistando. Perdonen ustedes que lo diga, por eso no digo su nombre. Se le escurría la ignorancia bíblica, se le escurría la insensatez de lo que decía. Es el que dijo que
cómprate un disfraz de bruja o de algo así y salte a pedir dulces con tus hijos. Eso dijo en una entrevista también. Pero aquí estaba hablando de otra cosa. Estaba hablando de que leyó un libro de un sacerdote católico y que leyó un libro de no sé qué filósofo liberal y no sé qué tanto. Yo decía, ¿cómo puede haber tanta insensatez en una sola persona? Yo he visto esa insensatez pero repartida, pero aquí está toda junta. Pero llegué a una conclusión, hermanos. Llegué a una conclusión muy importante que me pegó a mí. Porque me molesté con tanta insensatez, tanta herejía que estaba diciendo. Pero ¿saben qué pensé? ¿Dónde está su pastor de este? Eso pensé. ¿Dónde está el pastor de este cuate? Ese es el que merece una buena zarandeada. ¿Por qué no le dices? ¿Por qué no le dijiste cuando era un jovencito carismático, así guapito, que andaba todas las muchachas de la iglesia tras él, porque componía canciones y cantaba muy bonito? Y cuando empezó a componer herejías y cuando empezó a creerse la gran cosa, ¿por qué no lo agarraste y lo llevaste a tu oficina y le diste una buena zarandeada bíblica? No me tiene que responder el que hizo eso. Se lo interpreto perfectamente. Por cobarde. Porque no quería perderlo de su iglesia. Porque no quería que se le fuera a otra iglesia. Y ahora allá anda este individuo despilfarrando herejía por todas partes. Cuando dijo eso de que ponte un disfraz y salte a pedir dulces, yo pensé, este es más peligroso que un sacerdote satanista. Porque al sacerdote satanista usted no le hace caso, apaga el video. Pero a este, cuyos cantos están bien lindos, usted sí le hace caso. Bueno, usted no, pero me refiero a otros. Hermanos míos, nos puso por obispos para vigilar. Si voy a tener un liderazgo inamovible, soy vigilante, atalaya soy. Vigilo a mi iglesia y cuando un joven anda con cosas, venga para acá y siénteseme aquí. Mis jóvenes de la iglesia batallaron para entenderme. Pero ese canto no se canta en esta iglesia. ¿Por qué, Paz? ¿Por qué? Si está bien chido. Venga por acá, agarrémoslo, estúdielo, dígame dónde dice eso la Biblia. ¿Sí me explico? Lo bueno es que estaba mi hijo ahí y con él me ayudó bastante. Aunque él también a veces, pero Paz. No me dice papá, me dice Paz. Pero finalmente entendió, no, hombre, ahora que es pastor y que es teólogo y que tiene grados académicos más altos que yo, no, hombre, pues yo hasta ya nomás le pido permiso. Hermano mío, hoy se puede salir adelante así dejando que las cosas pasen. No, estamos aquí para vigilar. Vamos rápido. Para apacentar, dice, la inamovilidad de la pasión por la misión. La inamovilidad de la pasión por la misión. Se trata de un ministerio perfectamente delineado y definido por la palabra del Señor. Apacentar es un estilo de liderazgo que Dios establece para la iglesia. Nos recuerda esta palabra que le dijo a los 12. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser primero entre vosotros será vuestro siervo, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Qué parte de este pasaje no hemos entendido? Porque en el mundo ahora se habla de empoderamiento y de grandeza, y los que hablan de liderazgo dicen que hay que vestirse de las mejores ropas. Esta pues a mí me la regalaron, no sé si es de las mejores o de las peores, pero que de las mejores ropas y que el líder debe ser esto. La imagen, y tienen asesores de imagen algunos y cosas así, donde el mundo se mete a nuestra fe, a nuestra iglesia. Cuando lo que debía caracterizarnos es la pasión por la misión. Apacentar es el problema. Apacentar es el tema. Apacentar, la palabra es pastorear. Y pastorear significa dirigir con cariño las ovejas. Perdón, los pastores de Israel no golpeaban a las ovejas como los chiveros. No, Señor. La vara y el cayado no son armas contra las ovejas. No, son armas contra los depredadores de las ovejas. Un pastor se hace amigo de las ovejas. Tanto que 2 rebaños de ovejas se podían cruzar. Aquí venía Josafat con sus 253 ovejas y acá venía Isaac con sus 120. Se saludaban, se intercambiaban lonche. Tu tabule por tu garbanza. Se daban un abrazo y se separaban. Y usted dice, no, las ovejas se van a... No se confundían, no, señor. Acá salía cantando su canción, Camello Prieto Azabache o algo así.
Y este cantaba para acá, otra, yo no sé, adelante mi burrito que no quiere caminar, yo qué sé. Y las ovejas captaban dónde iba su pastor. Esto estoy hablando en serio. Y salían, y usted dice, eso pasaba con las mayores, pastor, pero las chiquitas que no sabían, pero la chiquita sabía quién era su mamá. ¿Está hablando claro? O sea, las chiquitas no seguían al pastor porque todavía no le agarraban la onda, pero seguían a su madre, o a su hermana mayor, o a su tía. Hermanos míos, la pasión por la misión, se trata de eso, pastorear. Vamos rápidos, en el escrito hay más cosas que decir. La iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre, en la movilidad de la mayordomía. Se trata de saber que Dios es el dueño y no nosotros. Nosotros solo somos ayudantes. Me gusta la idea, no tengo tarjetas de presentación, no uso tarjetas de presentación. Creo que ya no se usan, o no sé si se usan, pero me gusta la idea de alguien que me enseñó eso. Me gusta la idea de ponerle a una tarjeta de presentación, en lugar de decir Gilberto Gutiérrez Lucero, pastor de la Iglesia Bautista Oreb, ponerle Gilberto Gutiérrez Lucero, copastor de la Iglesia Bautista Oreb. Y si alguien dice, ¿copastor? Si ya te degradaron. No, siempre he sido el copas. ¿Y quién es el pastor? Está padre, ¿no? Digo, se ve bien sangrón, se ve bien sangrón. Voy a pasar por bien payaso, pero si un día tengo tarjetas, a lo mejor le pongo en lugar de pastor, el copas, el copastor. Porque en la mayordomía bíblica, no somos los dueños. Él es el dueño. Y que se quieren ir con no sé quién, ¿qué voy a hacer yo? Y que se quieren venir de no sé dónde, ¿qué voy a hacer yo? En nuestra iglesia tenemos un lema, somos una comunidad con los brazos abiertos. Pero lo curioso es que llegan de Amistad Cristiana, de Centro Calacoaya, de la Iglesia Santa Pentecostés, de la Isimar, un montón, llegan con un montón de ideas raras. Los mandamos a la clase de nuevos creyentes, a todos. Y hay unos que me dicen, pastor, pero yo fui pastor en esa otra iglesia. Pues con más ganas, váyase a la de nuevos creyentes, porque está peor que todos los otros. No se los digo así, pero así es como lo pienso. Líderes inamovibles en los principios y valores del Señor. Y hagamos realidad esta palabra. Ustedes me la dijeron. Esta palabra, ustedes me la dijeron. Me dijeron que era el tema de toda esta actividad. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos.